Bueno, doy la palabra entonces a Alberto Blanco Uribe Quintero, de la Universidad Central de Venezuela, sobre sostenibilidad paisajística y derechos de las generaciones futuras. Bienvenido, doctor. Su micrófono. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy honrado de encontrarme nuevamente participando con este maravilloso congreso que suele organizar ACAMPA en la materia que nos aglutina, que es el paisaje, para hablarles en esta oportunidad sobre sostenibilidad paisajística y derechos de las generaciones futuras. Desde aquí en Francia, donde me encuentro, y con mucho gusto para ustedes. Siguiente, por favor. Siguiente. Cuando hablamos de paisaje, siempre me ubico en el tema del derecho, como abogado que soy y especialista en derechos culturales, pues me planteo la existencia del derecho al paisaje, y cuando hablamos de derecho al paisaje tenemos que remitirnos a la Declaración Universal y a la Declaración Americana de Derechos Humanos, porque ello es lo que nos va a dar el marco al respecto, y la primera observación es que no existe reconocido de forma explícita el derecho humano al paisaje en estos textos. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos se fundamenta en principios como el de la universalidad y el de la dignidad, pero los que me interesa en este momento recalcar son los principios de interdependencia y de progresividad o no regresividad de los derechos humanos, que nos van a permitir, a través de derechos que sí están consagrados, llegar por esa vía a entender que existe en forma implícita un derecho al paisaje. Y para ello partimos de estos dispositivos de cada declaración, que nos hablan de que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, o derecho de participar en la vida cultural. Y vamos a ver, construyendo sobre esa línea de los derechos culturales, en conjunción o interdependencia con los derechos ambientales, donde vamos a encontrar el tema del derecho al paisaje. Siguiente, por favor. Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales también refiere este derecho a participar en la vida cultural, y sobre esta línea el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos es fundamental, porque él nos va a dar la instrumentalización, es decir, los derechos procedurales que permiten que una comunidad pueda realmente disfrutar de un derecho al paisaje, como lo son el derecho de acceso a la información en manos de la administración pública sobre la gestión, en este caso del paisaje, así como también el derecho a la participación ciudadana, y en los casos eventuales en los cuales ello sea necesario, el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva paisajística para la protección de la calidad de vida vinculada a la afectación del paisaje rural o urbano. Siguiente. Por su parte, el Protocolo de San Salvador a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos también nos hace una referencia, pero en este caso una clara interdependencia entre el derecho a vivir en un medio ambiente sano y el derecho a participar en la vida cultural. Siguiente. La Convención sobre los Derechos del Niño pues no se queda atrás cuando, en relación a esta importantísima, y como lo vamos a ver dentro del contexto de esta ponencia sobre las generaciones futuras, el derecho a participar libre y plenamente en la vida cultural. Siguiente. En materia indígena, sobre la misma línea, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas nos hablan claramente, dentro de los derechos instrumentales, el derecho a la consulta como obligatorio. No se puede realizar ninguna actividad susceptible de afectar el territorio reconocido de un pueblo indígena sin haber una consulta de efecto obligatorio, que implica la participación ciudadana en relación al derecho a la conservación y protección del medio ambiente, que en este caso sería el espacio paisajístico dentro del cual la comunidad indígena se desenvuelve. Siguiente. Por su parte, el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el año 21, muy recientemente,
reconoció la existencia del derecho humano universal a un ambiente limpio, sano y sustentable como garantía de goce de todos los derechos humanos, incluyendo tanto los que están explícitamente como los que están implícitamente reconocidos en los textos que hemos mencionado hasta el momento. Siguiente. Cuando hablamos de paisaje, estamos hablando también del paisaje biocultural, del paisaje patrimonial, del paisaje natural o simplemente paisaje cultural como un bien jurídico tutelado. Todo esto circunscrito dentro del derecho al patrimonio que se encuentra reconocido en la Convención de París sobre protección del patrimonio mundial de la humanidad y en diversos textos que hablan del patrimonio que no tiene el nivel de patrimonio común de la humanidad, pero que sigue siendo patrimonio nacional o local, regional, etc. Entonces, el paisaje tiene como bien jurídico protegido un carácter intergeneracional que va a ser de un gran impacto en el tema relativo a las generaciones futuras. Es un bien inmaterial desde el punto de vista de que entra dentro de lo que comprenderíamos como patrimonio inmaterial, con un soporte material que vendría siendo entonces los espacios naturales, los monumentos, los bienes artísticos, las tradiciones, los hábitos, las costumbres, etc. Es un bien común, no le pertenece a una persona en particular. Eso requiere de medidas del Estado para su tutela y debida gestión, y es un derecho humano. Adelante. El derecho al paisaje está entonces íntimamente en interdependencia con el derecho a la identidad cultural, de lo cual ya hemos visto en varias ponencias que han precedido ese impacto, vinculado al derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Es también en relación al derecho a la diversidad cultural y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Está relacionado con los derechos conexos o interdependientes a la vida, a la salud, al agua, al paisaje, al patrimonio cultural y natural, los derechos a la ciudad, al desarrollo sostenible y a la calidad de vida. Y obviamente su garantía de goce efectivo está amparada en los derechos instrumentales que hemos mencionado, que son el derecho de acceso a la información, el derecho a la consulta previa, derecho de petición, la libertad asociativa porque se trata de intereses colectivos, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Adelante. La Declaración de Florencia sobre el Paisaje de la UNESCO y otros organismos nos habla del paisaje como una relación entre la gente y el ambiente. Eso no es nada novedoso, pero lo importante es que esta declaración nos plantea que el paisaje es eso, un bien común, y que existe un derecho al paisaje como una necesidad. Y todo ello circunscrito, como no puede ser de otra manera, dentro de programas participativos, es decir, dentro del derecho al ejercicio de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Adelante, por favor. Por su parte, existe el proyecto de Convenio Latinoamericano del Paisaje, de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje y con apoyo de la Red Argentina del Paisaje, que nos define el paisaje como un espacio-tiempo, resultado de factores naturales y humanos, tangibles e intangibles, lo que hemos visto mucho, que refleja la diversidad cultural, y consagra el derecho al paisaje como el derecho de la sociedad a vivir en un entorno culturalmente significativo. Ello circunscrito dentro de la sostenibilidad y, por supuesto, de la información y la participación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la sostenibilidad paisajística? Es el compromiso de gestionar un entorno culturalmente significativo y o naturalmente valioso que nos viene del pasado, de manera de que se asegure su disfrute por las generaciones futuras. Eso es básicamente la idea de sostenibilidad paisajística. Siguiente, por favor. Por su parte, la Declaración sobre el Derecho del Desarrollo, puesto que hablamos de desarrollo, nos habla de participar en un desarrollo cultural, dentro de lo cual entra lo paisajístico. Siguiente. Pero es que cuando hablamos de sostenibilidad nos tenemos que remitir a la cosmovisión
de antes de la llegada de los europeos al continente americano, la sabiduría indígena precolombina, que nos decía que la tierra no es herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y cuando recibimos algo en préstamo, ¿a qué nos obligamos? A devolverlo, si no mejor, al menos en el mismo estado en que lo recibimos. Adelante. El informe Brundtland de Naciones Unidas, Nuestro Futuro Común, en el año 87, fue la primera vez que se habló a ese nivel y en forma sistemática y precisa de la idea de desarrollo sostenible, diciendo que es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, lo cual ha sido ratificado en la Declaración de Río y en la Declaración de Johannesburgo de los años 92 y 2002. Adelante. Pero es sin duda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la que ha venido a sistematizar la temática con 17 objetivos de desarrollo sostenible y las metas del respectivo desarrollo en los ámbitos económico, social y ambiental en diversos elementos que están allí planteados y en los cuales yo me atrevería a decir que todos están relacionados con el impacto que pueda sufrir el paisaje en los determinados ámbitos. Adelante. Sin embargo, aquí está la nota triste, y es que la cumbre de los ODS del año 2023, es decir, de ayer, nos dice que solo el 15% de las metas de los ODS están en camino de alcanzarse para 2030. Y ojo, estamos en 2024, terminando. Esto no se va a lograr. Entonces, a pesar de que hay una reunión del foro político de alto nivel cada 4 años, la pregunta a hacerse es, ¿hay voluntad política más allá de los discursos? Siguiente. ¿Cuáles son los principales problemas en relación con la sostenibilidad paisajística? Bueno, lo sabemos, el cambio climático, la contaminación, la pérdida de ecosistemas, degradación de bienes ambientales, el menosprecio por los valores de la identidad cultural y la ausencia de ciudadanía, que es un tema que involucra a los sistemas educativos. Siguiente. Entonces, para que haya desarrollo sostenible, obviamente que tienen que intervenir el Estado y las empresas, pero es fundamental este tercer elemento, que es el de la sociedad civil a través de la participación ciudadana, un elemento central del derecho al paisaje. Adelante. Entonces, el derecho al paisaje es un derecho prestacional, puesto que la administración pública está llamada a asumir la gestión racional y sostenible del paisaje y le corresponde promover y respetar el derecho a la participación ciudadana, pero entendiendo esta participación ciudadana en términos de abajo hacia arriba y no de imposición de arriba hacia abajo y con efecto vinculante. Adelante. Los ejes transversales que yo propongo por la interdependencia entre el ambiente y el paisaje es la Convención de Aarhus y el Acuerdo de Escazú sobre precisamente acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia. Adelante. La declaración de la UNESCO sobre responsabilidad de las generaciones actuales para con las generaciones futuras nos habla de nuestra responsabilidad en ese sentido y específicamente en materia de preservación de la vida en la Tierra, que está vinculado a la temática ambiental y obviamente al tema de la diversidad cultural y al patrimonio cultural, dentro de lo cual está claramente dibujada la idea de paisaje. Adelante. Por su lado, los principios de Maastricht sobre los derechos humanos de las generaciones futuras, que ya están entendidas como titulares de los mismos, nos habla de que tenemos una función de tutela en favor de las generaciones futuras, que debemos prevenir o evitar o minimizar los daños o impactos, en este caso al paisaje, y que las generaciones futuras deben estar de forma significativa y efectiva presentes, bien representadas en la toma de decisiones, con acceso a la información. Pero ¿quiénes representan a las generaciones futuras? Adelante. Es un tema entonces de creatividad y para ello un ejemplo en el caso de la Corte Suprema de Justicia de Filipinas, en el caso Oposa contra Fulgencio Factorán en materia de manejo de licencias de explotación forestal, que se intentó una demanda para que el Estado dejara de otorgar estas licencias
en donde los demandantes eran niños representados por sus padres y en representación de las generaciones futuras, y la Corte Suprema aceptó que la defensa de su derecho a un medio ambiente sano por parte de los menores constituye el cumplimiento de su obligación, pero además también su deber de proteger ese derecho para las generaciones futuras. Adelante. Un derecho a la esperanza. Adelante. Entonces, en conclusión, la sostenibilidad paisajística requiere de políticas públicas de identificación, valoración, tutela, restauración, etcétera, con educación para la ciudadanía, acceso a la información, consulta pública y participación ciudadana vinculante y acciones judiciales de las personas o comunidades que se puedan ver afectadas en su calidad de vida en detrimento de sus intereses y los de las generaciones futuras. Y yo propongo que la aplicación sistemática y de carácter vinculante del Acuerdo de Escazú podría resultar la garantía de realización de la Agenda 2030 y sus ODS. Muchas gracias. Buenísimo. Doy inmediatamente la palabra a Marianel para no perder tiempo precioso para otras preguntas. Gracias, muchas gracias. Buenos días de nuevo. Yo tengo una inquietud que siempre me ha rondado por la cabeza, es de que al parecer como que varios derechos se contraponen o se cruzan o se chocan con otros derechos, en el sentido de que, por ejemplo, por supuesto, de lo que habla usted del derecho a estar en un entorno que dé calidad de vida y todo, pero por ejemplo, también está el derecho al trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo que escuchábamos anteriormente de los entornos que están usándose para el aguacate, y entonces tienen que también rehabilitar ese territorio, pero bueno, también los agricultores tienen la necesidad de cultivar, por ejemplo, ¿no? O bueno, también no hay una ley ni nada, no digo que la tenga que haber, no quiero sonar misántropa, pero de cuidar los recursos naturales, pero a la vez hay sobrepoblación, entonces, y bueno, tampoco hay un impedimento en cuanto a seguir extendiéndonos como humanidad. Entonces, ¿cómo se podría llegar, dentro de su punto de vista, conciliar o llegar a un punto medio mediador de que pues sí, de llegar a un acuerdo entre todos esos tipos de derechos que nosotros estamos planteando como humanidad? Muchas gracias por su pregunta. Obviamente que es una preocupación que no es solo suya, sino yo diría de todos. ¿Cómo conciliar el goce efectivo de derechos que en alguna determinada circunstancia pudieran verse como contrapuestos, como en oposición? Existe en materia de derechos humanos el principio de ponderación que obliga a los jueces, porque cuando no hay arreglo hay que ir a los tribunales, en donde los jueces deben ponderar en determinadas circunstancias cuál derecho debe prevalecer. Eso tiene algunos principios. Uno de esos principios es que el interés colectivo, dentro de lo cual entra hoy por hoy el interés de las generaciones futuras, prevalece sobre los intereses particulares o los intereses individuales. Las personas tienen derecho a trabajar, eso es correcto, pero eso no significa que una persona trabaje para un cartel de la droga y reivindique que él tiene derecho a estar allí porque está ejerciendo su trabajo. Entonces, hay que ver el contexto. Obviamente, el propietario también quiere sacarle el mayor provecho posible económico a la utilización de su tierra, pero eso no se puede hacer en detrimento de los intereses de la comunidad, ni la presente ni las futuras. Entonces, es necesario ponderar. Si no hay acuerdo, porque tiene que haber diálogo, y el único diálogo posible es mediando la participación ciudadana, donde estén los promotores, donde estén los productores, donde estén los comerciantes, donde estén los industriales, donde esté la comunidad y donde esté el Estado, y se llegue a soluciones que sean lo más favorables posibles para la calidad de vida, porque eso es lo que hay que defender, la calidad de vida, que es lo que nos incumbe a todos. Yo sé que me pueden ver un poco soñador, un poco iluso, pero yo creo que es de los soñadores y de los ilusos, como decía John Lennon en su canción Imagine, que se construye el mundo. Gracias. Gracias.